Ya, bueno, en la clase de hoy día ya vamos a continuar hablando de las distribuciones muestrales. ¿Ya? En esta ocasión, considerando la distribución muestral de la varianza muestral y la distribución de la proporción muestral. ¿Ya? Hasta el momento nosotros solamente habíamos visto para la media muestral, ya dos casos distintos, y para el total muestral, que es la suma de los datos. Bien, entonces el objetivo del capítulo, como ha sido hasta ahora, es determinar la distribución de probabilidades de ambos estimadores y aplicarlos en diversos contextos. ¿Ya? Entonces vamos a partir con lo que habíamos quedado la otra vez, ¿ya? Que era esto, el tema de la distribución de la media. ¿Ya? Entonces, lo primero que había que recordar era de que la sumatoria, o el total de datos, tenía una esperanza de n por mu, ¿ya? A diferencia del promedio, que era mu solamente, ¿ya? Esto implica que el promedio de los totales muestrales, de todos los totales muestrales posibles, es igual a n veces la media poblacional. ¿Ok? Entonces, esto se demuestra muy fácilmente. ¿Ya? Se toma la esperanza de la suma de los datos, ¿ya? La podemos desglosar como x1 más x2 más tanto, 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 hasta xn. Luego de eso aplicamos una de las propiedades de la esperanza, que es que se le puede calcular a cada uno por separado, ¿ya? Entonces quedaría la esperanza de x1 más la esperanza de x2 más tanto, 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 hasta la esperanza del último, xn, ¿ya? Y como todas provienen de la misma variable, todas tienen promedio poblacional mu. Entonces es mu para cada uno. Al sumar todos los mu, es equivalente a multiplicar por n y ya está. N por mu. ¿Vale? Muy sencillo. Algo muy parecido pasa con la varianza del total muestral, de todos los totales muestrales posibles. Eso es equivalente a n veces la varianza poblacional de la variable. Así de simple. Entonces procedemos de la misma manera. La varianza de la suma se desglosa del primero hasta el último, ¿ya? Aquí también nosotros asumimos de que la variabilidad de las x son independientes entre sí, ¿ya? Es decir, que directamente podemos aplicar la suma de las varianzas, de la x1 hasta la xn. Luego de eso, como todas provienen de la misma variable, cada una de ellas vale sigma cuadrado, la misma constante para todos. Y al final, las sumamos todas y eso implica que es la sigma cuadrada multiplicada por n. ¿Vale? Y con eso demostramos. Es muy sencillo de hacer. ¿Ok? Entonces, en eso consistía la tarea pequeñita que les había mandado. ¿Ok? Si hay alguna duda, me pueden decir. ¿Ya? O me lo pueden indicar en el chat. No hay problema. ¿Ok? Bueno, eso había quedado pendiente. Entonces, vamos con lo de hoy. ¿Sí? Vamos a continuar hablando de las distribuciones muestrales. Comenzando con una variable cualquiera, cuantitativa claramente, con media mu y varianza sigma cuadrado. ¿Vale? ¿Queremos estimarlas? Bueno, la estimamos sigma, por ejemplo, con el estimador de la varianza poblacional, que es la varianza muestral. Eso ya lo sabemos. ¿Ya? Recuerden que cuando uno expresa el estimador, en general, uno le pone un gorrito encima. ¿Vale? Y luego, sea x una variable que represente una característica en particular, ¿no es cierto? Aquí se puede aplicar más a variables cualitativas, ¿sí? Y podemos estimar la proporción poblacional o el porcentaje poblacional mediante pi gorro, ¿ya? Que en la práctica se le llama P o P minúscula y es equivalente a X sobre N. ¿Ya? Eso se define como el número de personas o de elementos que cumplen la característica dividido el total. Un simple porcentaje. ¿Vale? Entonces vamos a tratar hoy día con estos dos conceptos. Y cada uno tiene su distribución de probabilidades. Muy bien. Partimos con la varianza muestral. ¿Sí? Uno procede de manera muy similar en este caso, suponiendo de que la variable x es distribuida normal. ¿Ya? Aquí no nos interesa tanto la media. Lo que sí nos importa es que la varianza
sea conocida. ¿Ya? Porque de otra manera no lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, consideramos una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de tal población. ¿Sí? Bien, ¿y tú te acuerdas qué es lo que significa tamaño n? ¿Me podrías indicar? Bien, ¿estás ahí? No lo recuerda bien. Profe, Dígame. N minúscula era el tamaño de la muestra, ¿era la muestra o no? Claro, pero ¿qué significa tamaño n? ¿Ya? Tamaño n ya significa que es la cantidad de elementos que tiene la muestra y que fueron sorteados desde la población. ¿Sí? Es que a veces la palabra tamaño a veces no se entiende muy bien, ¿ya? Pero al parecer eh, no lo tenían claro, ¿ya? En el fondo era como para ver si que estaban ahí. Profe, Muy, dígame, Camila. eh, esta materia es nueva, ¿cierto? Sí, O, correcto. ya, estaba perdida. Sí, es que ayer dimos la distribución El para la repaso. media y hoy día Sí, estamos siguiendo con eso. ya, gracias. Muy bien. Continuamos. Entonces, después de eso, ya teniendo la varianza que es conocida, planteamos la S cuadrado como la variable aleatoria que representa la varianza muestral de todas las muestras posibles. ¿Vale? Entonces, veamos qué distribución tiene esto. Bueno, uno al hacer esta transformación, fíjense, llamada x cuadrado, ¿ya? Se calcula de esta manera, n-1, ¿ya? Recuerden que n es la cantidad de elementos menos 1, multiplicado por s cuadrado, que es la varianza muestral, todo eso dividido por la sigma cuadrado, ¿ya? Se distribuye con este modelo que se llama chi cuadrado. ¿Ya? Este modelo, chi cuadrado, ¿ya? Es otra distribución de probabilidades que les voy a mostrar a continuación y es parecida a la t-student porque también trata con este término llamado grados de libertad. ¿Vale? Recuerden que los grados de libertad, ¿no es cierto?, es la cantidad de términos que tengo que fijar para poder llegar al último y poder calcular lo que yo necesito. ¿Ya? Miren, la distribución chi cuadrado comúnmente es de esta forma. ¿Ya? No es como la normal o la t-student, ¿ya? Esto ya es asimétrico. ¿Ya? En este caso tiende hacia los valores cercanos a cero. ¿Vale? Esa es otra cosa. La t-student y la normal trabajan en todo el eje X, ¿ya? Tanto en la parte positiva como en la negativa. La chi cuadrado exclusivamente trabaja en la parte positiva, ¿ven? Va desde el cero en adelante. ¿Ya? Y a medida de que los grados de libertad van cambiando, esta cosita va cambiando de forma. ¿Ya? Fíjense, les voy a mostrar en la aplicación. ¿Ven? Aquí estamos en la aplicación. Por defecto viene la normal, pero podemos elegir la chi cuadrado aquí. ¿Ya? En inglés es chi-square, así se pronuncia. Y podemos elegir este valor, que son los grados de libertad. ¿Ya? Por ejemplo, 5. ¿Ya? Y ahí tienen la forma de la distribución. Por ejemplo, le podemos poner 9. ¿Ya? ¿Ven que cambia? Por ejemplo, 13. También cambia. Pero se va acercando de a poquito a una cosa más simétrica. 20. 30. ¿Ven? Va cambiando a una cosa un poco más simétrica. 100. 1000. ¿Ven? Entonces va a depender de este término la forma que tenga. ¿Ya? Pero en el fondo no es lo que nos preocupa a nosotros, sino que solamente es la cantidad para poder elegir la distribución y después calcular las probabilidades que necesitemos. Pero siempre parte desde el 0 en adelante. Profe, los grados de libertad, la mayoría de las veces nos da el ejercicio, ¿cierto? Como el que ¿Sí? vimos ayer. Sí, por lo general, 99% de los casos
te lo da la cantidad de datos que tiene la muestra, porque de otra manera no lo puedes sacar. Ah, ya. Gracias. Ujú. Muy bien, entonces esa es como la forma que tiene la distribución chi cuadrado, que está asociado a la varianza. Veamos un ejemplo. Dice, sea X el tiempo requerido en minutos para llenar un formulario para hipotecas. El mismo ejemplo para las medias, pero ahora vamos a trabajar en varianza. Se sabe que el tiempo se distribuye normal con varianza 8. ¿De acuerdo? Entonces, se toma una muestra aleatoria de las mismas 5 personas del ejemplo de ayer. ¿Cuál es la probabilidad de que la variabilidad o la varianza, ¿no es cierto?, sea como mínimo 6.25? ¿Ya? Recordemos que las varianzas se interpretan en unidades al cuadrado, por lo tanto estamos hablando de minutos al cuadrado. ¿Ya? Ustedes dirán, chuta, pero minutos al cuadrado, ¿qué es? Bueno, en realidad es poco útil en este caso. ¿Ya? Pero el tema es que igual podemos calcular la probabilidad en base a esto. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ejecutamos la transformación de la distribución chi cuadrado, que es n-1 por s cuadrado, que es el que me dan acá, dividido sigma cuadrado, que es el que tengo aquí arriba. Muy bien. Y planteamos la probabilidad, como es s cuadrado mayor o igual que 6.25. ¿Ya? Guarden que cuando dice como mínimo, significa mayor o igual. ¿Ya? Bueno, después de calculado esto, nosotros en vez de escribir esta fórmula, escribimos x cuadrado y a la derecha calculamos el valor obteniendo esto. ¿Ya? X cuadrado mayor o igual a 3.125. Fíjense que acá abajo dice 4. ¿Por qué dice eso? ¿Qué creen ustedes que es? Porque es el n-1 y el total El, n es 5. eso, muy bien, ¿cierto? Pablo también dice lo mismo, el n-1, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ese es el truco. ¿Ya? Búsquenlo en la aplicación, a ver cuánto les da. Si es que la descargan. Profe, donde usted la descarga, ¿le pide alguna suscripción o algo? Es que a mí me pedía eso. No, no, la bajas desde ahí mismo y te manda a, no sé si a la Play Store. Ya, a ver, Ah, ya. Voy a sí. buscar bien entonces. Y no debería pedirte. No debería pedirte porque no es pagado ni nada. No, es completamente gratuito y libre. ¿Ya? Hay una diferencia ahí, cuando uno le dice que es un software libre y gratuito, no es que estén redundando, significa que es libre porque puedes descargarlo, pero no te amarran a nada, y gratuito porque no se paga. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Vale. Bueno, ¿alguien buscó la probabilidad en la aplicación? Si es que la calculó, la puede anotar en el chat o bien decirla. Profe, ¿esta PPT está subida o la va a subir cuando termine la clase? Bueno, esta como la estoy haciendo ahora va a ser subida después de que termine la clase. Ah, ya. Profe, no sé si lo anoté bien, pero es 0,5371. ¿Ya? ¿Alguien más que lo haya hecho? Me da eso mismo a mí. ¿Sí? Jocelyn también colocó lo mismo. ¿Ya? Puede ser con 3 o 4 decimales. Ya por lo general el programa te lo da con 3 decimales, pero va a depender. ¿Ya? Pero más o menos es eso. Precisamente 0.5371. ¿Ya? Ahora, ¿cómo supieron que era esa y no la del otro lado? Porque el signo me indica en este caso que tiene que ser mayor o igual. Claro, ¿cierto? El operador lógico, ¿cierto? Dice mayor o igual. Y cuando estamos hablando de área, mayor o igual en el eje X corresponde a la derecha D. ¿Ya? Así que, si ustedes se dan cuenta, va a depender exclusivamente del símbolo, del operador lógico. ¿Ya? Es decir,
la probabilidad de que en todos los grupos de 5 personas, a partir de esta población, tengan una variabilidad mínima de 8 minutos al cuadrado es de un 53.71%. ¿Ya? Es equivalente a decir que la desviación estándar sea como mínimo de raíz de 8, ¿ya? Igual a 53.71%. Entonces, una cosa importante es que si, por ejemplo, les preguntan por la varianza o por la desviación estándar, ya da lo mismo, porque la desviación estándar la pueden elevar al cuadrado, obtienen la varianza, calculan esto y después lo interpretan como desviación estándar. ¿Ya? Así que se puede hacer de ambas maneras. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, es muy fácil esto. Y ahí está precisamente la resolución. Pues ya yo me imagino que esto le salió. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Excelente. Muy bien. ¿Qué pasa ahora con la proporción muestral? ¿Sí? En este caso, como es una distribución diferente, ¿ya? Se plantea así. Sea X una variable aleatoria binaria, ¿ya? ¿Qué significa una variable aleatoria binaria? 2n Camila, disculpa, no te oí bien. con 2n. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué será una variable aleatoria binaria? ¿Ya? Pablo dice que son dos opciones. ¿Ya? ¿Alguien que esté de acuerdo con Camila o con Pablo? ¿Ya? A ver, ¿Tiene que cuando ver con hablamos... 0 y 1? Ya, por ahí estamos. Con dos opciones. ¿Sí? Cuando tiene, claro, Pablo también dice algo parecido, cuando tiene dos opciones, ¿ya? O dos resultados posibles, ¿sí? Por ejemplo, lanzar la moneda, cara o sello. Esa es una variable binaria. O bien, ganar o perder, ¿sí? O, no sé, ¿qué esto? Ah, pensé que había entrado a robar un negocio. Claro, una variable aleatoria binaria ya tiene que ver con algo que tenga dos opciones, ¿sí? Y la probabilidad de éxito está definida como pi, ¿ya? Eso es lo que es conocido, ese es el parámetro conocido. Por ejemplo, la probabilidad de ganar es de un 80%, ¿vale? Entonces, a partir de esa variable se toma una muestra, se lanza la moneda n veces, ¿vale? Entonces, sea p la variable aleatoria que representa la proporción, aquí está errado, acá es muestral. Ya voy a corregirlo inmediatamente. Voy a tener que spoilear un poco. Ya, acá también. Ya, ahí sí. Guardar. Listo. Ahí sí. ¿Ya? Proporción muestral. Bueno, proporción muestral, recuerden que es la proporción de casos en la muestra que son exitosos. ¿Ya? Por ejemplo, si se lanza la moneda 10 veces, es el porcentaje de caras obtenidas en los 10 lanzamientos exclusivamente. ¿Ya? Que puede ser diferente al 0,8 que se planteaba como poblacional. Entonces, ahora es una variable z, ¿ya? Que se distribuye normal estándar, que ya la conocemos. ¿Ya? Para la media, ¿cierto? Ya la conocemos. ¿Quiénes son los integrantes? Bueno, la proporción muestral menos la proporción poblacional, y abajo tenemos la raíz de la proporción por 1 menos la proporción, que esto sería como la varianza, y dividido n. ¿Ya? Recuerden que cuando era la media, esto era sigma cuadrado partido n. Bueno, aquí sigma cuadrado es p por 1 menos p. ¿Ok? Y esto proviene del teorema del límite central. Ya recuerden que tiene que ver con las sumas, pero acá es una aplicación de eso. Si ustedes se dan cuenta, solamente se requiere la proporción muestral
que te dan en la pregunta, la pi, que es el éxito, y el n, que es el tamaño muestral. El resto viene gratis, porque el fondo es calcular y buscar en la aplicación. Acá hay un ejemplo. Sea x una variable binaria que representa aprobar o reprobar una asignatura, ¿vale? Se sabe que la probabilidad de aprobar la asignatura es de un 70% o 0.7. Se toma una muestra aleatoria de 70 estudiantes. Por lo general, este resultado es válido cuando el n es grandote. Grandote refirámonos así como 50 hacia arriba, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que el porcentaje de alumnos que aprueba sea de máximo 0,8? ¿Ya? Como dice máximo 0,8, significa que el P tiene que ser menor o igual que 0,8. ¿Ya? Entonces aquí hacemos la transformación, ¿ven? Y reemplazamos el valor respectivo en cada uno. Es decir, P 0,8, que es el muestral, pi, que es 0,7, es el poblacional, y abajo tenemos P, o sea, pi por 1 menos pi, que es 0,7, por 1 menos 0,7, que es 0,3, y 0,7 por 0,3 es 0,21, dividido 70. ¿Ya? Eso da como resultado que es 1.825. Y esta se busca en la normal con media 0 y varianza 1. ¿Ya? Búsquela, a ver, y dígame cuánto es. ¿0,034? ¿Ya? ¿Alguien más? Someone else can find the result. Ya están tomando inglés, ¿no es cierto? Yes. Yes. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal están las clases online de inglés? Aunque igual debe ser piola, encuentro yo. Ay, profe, por favor, no hablemos de eso. Sí, lo puta. Pero es que depende de lo que se esté haciendo en inglés, pues, porque, puta, si te van a pasar los, no sé, pues, palabras de economía en inglés, debe ser fome, ¿no? En eso estamos. Oh. Econometrics. Claro, pues después de nosotros, de este ramo, tienen el ramo de Econometrics. Econometría. Econometría, justamente. Por ejemplo, esta materia se llama Sampling Distributions. ¿Usted habla fluido inglés? ¿Sabe harto inglés? Al menos estadístico, sí. Al menos te puedo escribir textos estadísticos en inglés. Te los puedo leer, los puedo traducir. Pero ya que me hagáis leer, no sé, cualquier cosa en inglés, igual podría leerlo, podría pronunciarlo, pero me costaría quizá un 10%, un 20% más comprenderlo del todo. Por lo menos, ya ahora puedo ver la CNN sin que estar traduciendo lo que dice. Eso Eso no, es un inglés, eso es como un inglés ya avanzado, diría yo. sí, pero me falta el diálogo, me falta harto eso, porque igual no he tenido mucho contacto con gente extranjera últimamente. ¿Viste? Entonces, no sé, pues yo me acuerdo que una vez fui a un congreso, pero eran puros latinos nomás, puros de pana, nada más, pues no había nadie que hablar inglés. ¿Ya? Pero depende de lo que hagan en realidad, pues si ustedes no se van a dedicar a cosas de inglés, poco lo que van a aprender. Entonces, mejor hagan lo que les gusta y traten de hacerlo en inglés, pues no sé, pues ver películas, ver las series en inglés, pues no traducidas. Pues.
¿ya? Y si es que la serie la vieron y saben de qué se trata, mucho mejor, porque así entienden el contexto. Si en inglés es contextual, no es tanto aprenderse las cuestiones así como al pie de la letra. ¿Ya? Por ejemplo, statistics. ¿Ya? Así es simple de decir estadística en inglés, statistics. O probabilities, que rima con fatalities. ¿Ya? Como en el Mortal Kombat. Claro, como el Mortal Kombat. Eso. ¿Ya? Claro, pues sí, en inglés depende si es que le agarráis el gustito desde el inicio, o si te cuesta más, bueno, lo vas a ir aprendiendo así como forzosamente, porque hay cosas que te van a pedir que sepáis y que estén en inglés. Pues. Ya, por ejemplo, los libros bacanes de economía y de finanzas están en inglés, pues, no están tanto en español. Y tenemos que leer uno en inglés. ¿Viste? Entonces igual, qué bueno que por un lado lo estén metiendo en eso desde ahora. Pues. Y no al final, pues si, por ejemplo, cuando estén en la tesis no van a cachar nada. Pues. Si leen cosas en inglés no van a cachar nada. Así que mejor desde ahorita. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué le dio diferente, por ejemplo, a Leonel y a mí me dio 0.966? ¿Qué habrá pasado? Por el signo. Por el símbolo, ¿verdad? El símbolo que dice menor o igual, ¿verdad? A lo mejor Leonel lo calculó para el otro lado. ¿Ya? Entonces, Yo esto también. tiene que haber pasado. ¿Ya? Ustedes encontraron ahí el valor, ¿no es cierto? Pero Leonel eligió el lado derecho, en cambio el resultado en este caso era el lado izquierdo, porque decía menor o igual. ¿Ya? Como que yo a mí me había dado igual 0,34 y me dejé guiar por el lado que estaba el número. Lo vi al revés. ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, al plantear el problema. ¿Ya? Dice, el problema es como máximo 0,8. ¿Viste? Entonces, ese menor o igual se mantiene acá. Ya no tiene por qué cambiar. ¿Ya? Entonces, por eso les puse ese monito ahí, porque hay que tener cuidado para donde uno observa. ¿Ya? Y eso es más que nada, pues estas son las dos distribuciones de univariadas que faltaban, ¿ya? Porque también hay distribuciones cuando son dos variables. ¿Ya? Por ejemplo, lo que tenemos que ver más adelante tiene que ver con la distribución de la diferencia de medias, cuando ya son dos grupos. ¿Ya? Ahí hay tres o cuatro casos que hay que mirar. ¿Ya? Está, por ejemplo, la razón de varianza, que es cuando se dividen dos varianzas de dos grupos diferentes. Está la diferencia de proporciones, que son dos proporciones, ¿vale? Entonces, estas que están acá funcionan idénticas que las otras, solo que en las otras hay algunos supuestos adicionales que hay que buscar. Pero en el fondo no escapa de esto, no escapa de plantear una fórmula, ¿no es cierto?, una transformación, calcular esa transformación, pasarla a la distribución y buscar la probabilidad. No pasa más allá de eso, solamente que va a quizás a requerir un paso o dos pasos más para hacerlo. ¿Ya? Entonces, el resumen de estos dos es que la varianza muestral induce a una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Ok? Nada más que eso. Y la proporción muestral induce a una distribución normal estándar. Y ya, eso no es más que eso. Solamente que podría haberlo hecho quizás en una clase entera, pero en realidad sería como acelerar mucho todo, entonces mejor dejarlo en dos clases. ¿Ya? Entonces, esta es la tarea que les voy a dejar para que la hagamos el viernes, ¿ya? Para que la resolvamos el viernes. ¿Sí? La primera tiene que ver con la altura de un grupo de población, ¿no es cierto?, que sigue una distribución normal con estos parámetros, y se pide calcular la probabilidad de que la desviación estándar sea menor o igual a 10. ¿Ok? Esta es la desviación estándar y esta es la desviación estándar. Aquí, cuidado, porque no dice varianza. ¿Qué es lo que hago para que se convierta en varianza? La elevo al cuadrado. Y ahí la puedo hacer. ¿Ya? 2. Suponiendo la misma población, ¿cuál es la probabilidad que si para una muestra de 20 personas se obtenga una varianza muestral, aquí ya dice varianza, entre 9,8 y 11,2? No, esto lo voy a corregir, ¿ya? Porque esto debería estar al cuadrado. 3. Se estudian las preferencias
respecto a dos artículos. Uno se llama arbolito y el otro se llama bosquecito. ¿Ya? Se sabe por estudios anteriores que el porcentaje de gente que escoge únicamente a bosquecito es de un 62%. Calcula la probabilidad de que en una muestra de 400 personas se obtenga una proporción como mínimo de un 55% con respecto a bosquecito. ¿Ya? Cuarto, el porcentaje de ciudadanos que aprueba una medida de la municipalidad es de un 35%. Calcule la probabilidad de que en la nueva consulta esta sea mayor a un 40%, participando 150 personas. ¿Vale? Entonces tienen dos ejercicios de varianza y dos ejercicios de proporción. ¿Ya? Para que los puedan hacer de aquí al viernes, ¿ya? Y el viernes le echamos una miradita. ¿Ok? Quiero saber si es que hay alguna duda. Si es que quedó algo inconcluso, alguna cosa que todavía no esté clara. Yo tengo una duda, pero no con el PPT, sino que ayer usted nombró el lugar donde iba a subir los videos de las clases, pero no recuerdo El dónde. canal de YouTube lo creé hoy día, ya está subida la clase de ayer. ¿Cómo se llamaba el canal? Se llama, bueno, lo tengo que subir a ADECA, pero lo pueden buscar Ya. así como clases de estadística 2. ¿Ya? Y, a ver, se supone que, ¿qué ven donde? A ver, mejor lo veo yo. Se supone que, bueno, no aparece nada. A ver, un segundito. Porque soy bruto. Póngale 0. Voy a buscar el canal. ¿Qué onda Gmail que anda fallando hoy día? Quería mostrarles. Aquí está. Compartir. Ya, miren. Si ustedes buscan clases de estadística 2, ¿ya? Se meten acá. ¿Vale? ¿Ya? Ahí está mi foto. ¿Ya? Entonces entran ahí. Y ahí está la clase de ayer, ¿ven? Que subí hace 16 horas. Clases 1 y 2. ¿Ya? Ahí Jocelyn se avispó, ¿no es cierto? Y subió el link del video de ayer. Gracias. Ya, ya ustedes recuerdan anotarse acá, suscribirse. Ya no sé si ponga unirse, porque eso ya sería cobrar. Así que no, basta con suscribirse. Profe, ¿y las clases anteriores las va a subir? Lo que pasa es que las clases anteriores son estas mismas. Ya es la misma que la clase 1 y 2. Entonces ayer la repetí, porque la otra vez no la había podido grabar porque subía a la supuesta nube, pero nunca pude acceder a esa nube. Ya, en el fondo, ayer repetí las clases que no había podido grabar antes. ¿Ya? Entonces, en teoría, llevamos solamente 3 clases, las 2 de ayer y la de hoy. ¿Ya? Así que no te has perdido de nada, menos mal. ¿Ya? En todo caso, ahí está el link del video, ¿cierto? Para que se suscriban ahí. Igual voy a dejar el link en ADECA por si acaso. Y lo que hagamos ahora lo voy a subir en un ratito más. El primer suscriptor merece. Es que no sé quién es. No dice. No dice quiénes son los. Claro.
No, pues, no dice quién se suscribió. No, voy a poner el Patreon mejor, el Patreon. Voy a poner el Patreon ahí para que depositen y ahí voy a cachar quién fue. Me puse hasta me gusta. Ya, entonces ya saben ya que ese es el canal para que vean todo de nuevo. ¿Ya? Entonces hay que ver la tarea. ¿Ya? En todo caso la voy a subir ahí para que la hagan. Le voy a corregir esta palabrita que está mal aquí. Y yo creo que estamos ok. Ya